Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los seguidores de nuestras series y las dinámicas de sus personajes favoritos. El título de hoy es bastante sugerente y no es para menos: Burak defiende a Neslihan, apoyo inquebrantable en momento clave. Si eres de los que siguen de cerca las historias y las relaciones entre los personajes, prepárate porque vamos a desglosar este acontecimiento que ha puesto a muchos de los fans en vilo. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, para los que no estén al día, vamos a poner un poco de contexto. En la trama actual de una de nuestras series más populares, Neslihan se encuentra en una situación sumamente delicada, enfrentando presiones, críticas o quizás hasta una injusticia, y es ahí donde entra en escena Burak. Lo que vemos es un respaldo que va más allá de lo esperado, un apoyo férreo y decidido que ha sido un punto de inflexión para el personaje de Neslihan y, por supuesto, para la narrativa de la serie. Vamos a analizar no solo el hecho en sí, sino las implicaciones, el peso de este gesto y lo que significa para el futuro de la historia. Antes de meternos de lleno en el análisis, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con todo lo relacionado con tus series favoritas, con curiosidades, teorías y desgloses como el que vamos a hacer hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. El título lo dice todo: Burak defiende a Neslihan, apoyo inquebrantable en momento clave. Para entender la magnitud de este evento, debemos recordar las circunstancias previas. Neslihan hasta este punto venía lidiando con una serie de obstáculos. Podría ser algo relacionado con su vida profesional, con rumores infundados que la perjudicaban, o tal vez una crisis personal que la dejaba vulnerable. Lo importante es que se encontraba en una posición donde necesitaba un aliado, alguien que creyera en ella y estuviera dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para protegerla. Y ahí aparece Burak. Su intervención no es casual ni superficial. Vemos un cambio notorio en su actitud. Si antes quizás su relación con Neslihan era ambigua o simplemente cordial, en este momento clave su lealtad y su compromiso se manifiestan de una manera impactante. La defensa que ejerce es activa, no se limita a unas palabras de aliento, sino que implica acciones concretas. Podríamos estar hablando de un enfrentamiento directo con quienes la difaman, de desmentir bulos con pruebas irrefutables, o de interponerse físicamente para evitar un daño mayor. El matiz de inquebrantable es crucial aquí. No hay duda en su mirada, no hay vacilación en sus pasos. Es un muro de protección que se levanta ante ella, y eso, en el mundo de las telenovelas, es oro puro. Pensemos en las posibles motivaciones de Burak para actuar de esta forma. ¿Es un amor que ha estado latente y finalmente se manifiesta? ¿Es una profunda amistad que trasciende cualquier otra consideración? ¿O quizás tiene un interés propio en protegerla, que podría ser más complejo de lo que aparenta a primera vista? Las series suelen jugar con estas capas de significado, y este gesto de Burak seguramente abre un abanico de posibilidades. Si es amor, es el momento perfecto para que se declare y luche por ella. Si es amistad, demuestra la profundidad de ese vínculo, una amistad que vale la pena preservar. Y si hay algo más, la intriga se intensifica. Además, este apoyo de Burak no solo beneficia a Neslihan, sino que también tiene un impacto directo en la narrativa de la serie. Primero, eleva el personaje de Burak. Lo saca de un posible rol secundario o pasivo para convertirlo en un protagonista activo en el drama de Neslihan. Esto puede reconfigurar la dinámica entre ambos personajes y, potencialmente, con otros dentro de la historia. Si antes había tensiones, estas podrían disiparse o transformarse. Si había rivalidad, podría dar paso a una alianza inesperada. Segundo, este evento fortalece a Neslihan. Sentirse defendida y apoyada en un momento de debilidad es fundamental para cualquier persona, y para un personaje de ficción, esto le permite mostrar resiliencia y superar adversidades. La podemos ver más fuerte, más segura, y quizás con una nueva perspectiva sobre quiénes son sus verdaderos aliados. Este respaldo podría darle el impulso que necesita para enfrentar a sus detractores con mayor firmeza y determinación. Y tercer punto, la trama en sí se vuelve más emocionante. Este tipo de giros argumentales son los que mantienen a la audiencia enganchada.
La expectación sobre cómo responderán los antagonistas a la defensa de Burak, cómo reaccionará Neslihan ante este apoyo, y qué consecuencias tendrá todo esto para el futuro de la serie, es lo que nos hace esperar con ansias el próximo episodio. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Burak y Neslihan? ¿Se consolidará su relación, sea cual sea su naturaleza? También es importante considerar cómo este evento podría ser interpretado por otros personajes. ¿Quiénes serán los que se sientan amenazados por esta unión o alianza? ¿Quiénes verán este gesto como una señal de fortaleza y se unirán a ellos? Las reacciones del resto del elenco son fundamentales para el desarrollo de la historia. Quizás haya personajes que se sientan desplazados, celosos, o incluso que vean esto como una oportunidad para manipular la situación a su favor. Analicemos el momento clave. ¿Qué hace que este momento sea tan crucial? Podría ser un evento público donde Neslihan está siendo humillada, un momento de desesperación donde siente que no tiene a nadie, o una situación límite donde una decisión equivocada podría tener consecuencias devastadoras. La intervención de Burak en ese instante preciso, con esa determinación que describimos, lo convierte en un héroe, o al menos en un salvador, en la vida de Neslihan. Otro aspecto interesante es la forma en que se presenta esta defensa. ¿Es una defensa pública y explosiva, o es una intervención sutil pero efectiva detrás de cámaras? Ambas opciones tienen su impacto. Una defensa pública puede ser más espectacular y generar mayor drama inmediato, mientras que una defensa discreta pero contundente puede ser más estratégica y tener repercusiones a largo plazo. El guión de la serie habrá elegido la opción que mejor sirva a su propósito narrativo, y seguramente ambas opciones nos mantendrán al filo del asiento. Pensemos en la posibilidad de que este apoyo sea un catalizador para un romance. Si las chispas ya existían entre Burak y Neslihan, esta situación podría ser el empujón que necesitaban para dar el siguiente paso. El peligro compartido, la vulnerabilidad expuesta y la protección mutua son elementos clásicos de cualquier historia romántica. Ver a Burak defender a Neslihan con tanta pasión podría despertar en ella sentimientos que antes no había reconocido, y viceversa. Por otro lado, si la relación entre ellos se basa en la amistad, este acto podría solidificar ese vínculo de una manera aún más profunda. La amistad verdadera se pone a prueba en los momentos difíciles, y la defensa inquebrantable de Burak demuestra que su amistad con Neslihan es algo que él valora enormemente. Podría ser una demostración de que, más allá de cualquier otra cosa, su lealtad hacia ella es incondicional. No podemos obviar que en las series, estos giros argumentales a menudo vienen acompañados de sorpresas. Quizás la defensa de Burak no sea tan altruista como parece a primera vista, o tal vez sus motivaciones ocultas salgan a la luz más adelante. Estas son las complejidades que hacen que nuestras series favoritas sean tan cautivadoras. También me gustaría que reflexionáramos sobre cómo este evento podría afectar la percepción del público hacia ambos personajes. Seguramente muchos de nosotros nos pondremos del lado de Neslihan, y la valentía de Burak será aplaudida. Pero en el mundo de la ficción, raramente todo es blanco o negro. Podría haber interpretaciones alternativas, o incluso, algunos espectadores podrían ver la intervención de Burak como algo que interfiere en otros planes o relaciones de Neslihan, generando debate entre la audiencia. Este tipo de apoyo inquebrantable es lo que los guionistas buscan para generar momentos memorables. Es un punto de inflexión, un antes y un después para los personajes involucrados. La forma en que Neslihan procese esta ayuda, y cómo Burak continúe demostrando su apoyo, será fundamental para el desarrollo de la trama en los próximos episodios. En resumen, el título Burak defiende a Neslihan, apoyo inquebrantable en momento clave, nos ha permitido analizar un evento significativo en la trama. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de la acción de Burak, el impacto que esto tiene en ambos personajes, y las implicaciones para el futuro de la serie. Hemos visto cómo este tipo de gestos fortalecen a los personajes, elevan la narrativa y generan expectación en la audiencia. Ya sea por amor, amistad o por razones más complejas, la defensa de Burak ha puesto a Neslihan en una posición más favorable y ha añadido una capa de intriga y emoción a la historia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación sobre Burak defiende a Neslihan, apoyo inquebrantable en momento clave. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este apoyo cambiará la relación entre Burak y Neslihan para siempre? ¿Cuáles son sus teorías sobre las motivaciones de Burak?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, si les ha gustado este vídeo y el contenido que compartimos, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos. Os que también sigan esta serie o que disfruten de este tipo de análisis. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Son ustedes quienes hacen posible que sigamos adelante. Gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.